Nos quedan 2 minutos. Hoy estamos transmitiendo del albergue olímpico. Estamos haciendo un recorrido de parte del Comité Olímpico aquí y una vista preciosa. Pero bueno, vamos a darle inicio al curso, dándole la bienvenida, por supuesto, a Alfredo, a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a la dirección técnica, Carlos Graviel y Roberto, y sobre todo a los protagonistas, que son los participantes. Yo quiero felicitarlo a todos porque veo que hay mucho interés y aquí es que está la solución a muchos de los problemas que nosotros pudiéramos tener en el futuro. O sea, el aprendizaje siempre se necesita. Por más que uno entienda que sepa, siempre es bueno refrescar y estar al día. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Ya luego estaremos coordinando otra clase de curso también que estaremos dando, como le informé ahorita. Pero nada, son las... Falta un minuto, Gaby. Bienvenido a todos. Le dejo ahora con Gaby, que le tiene unas informaciones, y ya Alfredo para que arranque puntual, por favor. Gaby. Gracias, Miguel. Gaby. Sí, de nuevo buenos días a todos, saludos en general. Sí, miren, las siguientes informaciones las tenemos de parte de la Comisión Técnica y de Alfredo. Tenemos varias inquietudes que necesitamos satisfacer y mejorar. La primera, ustedes saben que nosotros estamos llevando el control de asistencia diaria, estamos promediando hasta ahora en lo que van los 4 días 47 participantes por jornada y en aumento, pero hemos llegado a tener 60, 63, ayer 57, así que hemos estado bien en la asistencia. ¿En qué estamos? Y hemos mejorado lo de la identificación. Ya por lo menos veo que hoy todo el que está identificado. Felicidades, gracias por eso. Lo segundo, tenemos unas inquietudes y la primera es que hemos estado recibiendo ya la información de las tareas que se han estado enviando a Alfredo y el promedio de la que está recibiendo Alfredo no concuerda con la participación que debiera de él recibir. El primer día recibió solamente 3 respuestas de la tarea que dejó y ayer dejó una tarea y no ha recibido todavía 12 y somos más de 40. Eso significa que hay muchas personas que no están cumpliendo con el rol. Recuerden que esto es un feedback. Alfredo está dando unas nociones, Alfredo nos está ayudando, dándonos sus conocimientos, pero nosotros tenemos que devolver esos conocimientos que estamos adquiriendo a través de trabajo y práctica, según lo comprendido por nosotros. Entonces, por favor, es de manera casi obligatoria que usted demuestre que usted está adquiriendo algún conocimiento o que usted previamente ya tenía alguno. Así que yo espero que en el día de hoy terminen de enviar los trabajos anteriores y se pongan al día con la tarea que se deje hoy asignada. Eso en cuanto a eso. Lo tercero, por favor, cuando lleguemos al set de las preguntas, no hagamos preguntas de manera que se vea individual, privadas. Háganlo en público, en el chat, porque quizá esa misma cuestionante que usted tiene puede tener a otro compañero que no es dado a preguntar por la razón que sea. O sea, que hay personas que no acostumbran a hacer eso públicamente. Pero perdóname, Gaby, perdóname. Cuando yo escucho privada, ¿a qué te refieres? Que le escriben de manera particular, porque por el chat tú puedes elegir ¿A quién? Alfredo. Ah, ok. Entonces no lo ven los demás participantes la pregunta. Y entonces Alfredo contesta algo y los demás se quedan buscando en el chat. ¿Y dónde está esa pregunta? Ustedes ven, entonces eso puede crear una pequeña confusión. Y una preguntita, esto sí me lo van a contestar a través del chat. ¿Quiénes no han recibido las informaciones que les enviamos a través de Roberto y que yo repito en algunas ocasiones a los participantes en el curso? ¿Quiénes no la han recibido todo? Porque todos los días Roberto envía lo que va al día siguiente y en el día enviamos diferentes informaciones y han habido participantes que dicen que no han recibido nada. Entonces, por el chat, por favor, díganos quiénes son para nosotros ver si hay algún error en los envíos o en el correo. Pero todos los días estamos enviando todos los materiales y además están siendo publicados por la página
Es decir, el que no escucha la pregunta que Alfredo da porque entra tarde, solamente tiene que entrar al chat o ver por ahí en Facebook, en YouTube, que está siendo publicado, o esperar a Roberto, que se lo está enviando luego todo el material que se trabaja en el día. No sé si me faltó algo, compañero Roberto, compañero Carlos, por favor. Ya tenemos 3 minutos tarde. No, todo bien. Entonces, Carlos, bien, Roberto, Alfredo, lo dejamos en tus manos y buenos días para todos. Buen trabajo. Pues muchas gracias. Aclarado todo, creo. Buenos días otra vez a todos. Espero que las cosas salgan bien. Gracias, hermano Nino, por una vez más tu ayuda y tu soporte en el trabajo que estamos haciendo, y que deseo de todo corazón que sea provechoso para vosotros, que os ayude a tener por lo menos alguna idea que hasta ahora no haya llegado, digámoslo así, en lo que significa el balonmano a vosotros, ¿no? Y eso es un poco mi gran objetivo, ¿no? El estar ahí para colaborar, como siempre, con el balonmano dominicano, para que siga creciendo, para que sus entrenadores y sus jugadores pues tengan un punto más de referencia, un punto más de ayuda para pensar, para poder desarrollar nuevos trabajos, nuevas ideas en el desarrollo de su labor con los equipos, ¿no? Bien, en la charla que hoy vamos a hacer, la charla que hoy tenemos, se, digamos, plantea una doble vertiente. Yo le he dado a Roberto, a Gabriel y a Miguel un trabajo que lo vamos a subdividir en 2 partes, porque realmente es muy denso, es un trabajo muy largo, son muchas cosas para hablar y es difícil que podamos comprimirlo todo en una sola charla en la que íbamos a hacer hoy. Por lo tanto, ese trabajo que os haga llegar, en este caso Roberto, Gabriel o quien sea, pensar que lo vamos a tratar tanto hoy como mañana. Hoy vamos a dedicar a una primera parte de lo que viene referido ahí en esa presentación, y a partir de ahí mañana culminaremos el trabajo con la segunda parte, que será una parte un poco más, vamos a decir así, táctica colectiva, ¿no? Hoy es un trabajo un poco más a nivel individual, un poco más metodológico, un poco más para que veáis también algunas cositas que os he traído a nivel de información de entrenamiento, etcétera, y mañana será una parte más global en lo que se refiere al trabajo defensivo, ¿no? Porque ya hemos tocado en las 2 primeras sesiones lo que era el trabajo de ataque, un poco, brevemente, porque da poco tiempo para tantísimas cosas que se podrían hablar. Hemos tocado ayer un poquito la parte del contraataque y aquellas variantes nuevas que pueden aparecer en un momento determinado. Y hoy y mañana vamos a hablar un poco sobre, bueno, yo creo que mi parcela favorita. Yo no sé cómo lo veis vosotros, no sé si vosotros tenéis esta misma, digamos, afición por la defensa, pero en mi caso, dentro del mundo del balonmano, dentro de lo que significa el balonmano, una de las partes que más me gustan, me gusta todo obviamente, pero una de las partes que más me gusta es la defensa. Yo soy un auténtico fanático del trabajo defensivo, me encanta que nuestros equipos siempre defiendan bien, me encanta que nuestros equipos defiendan bien y además sean eficaces en lo que están haciendo, y yo soy de esa antigua histórica opinión que decía que desde la defensa se puede construir equipos campeones, ¿no? Y en ese sentido siempre hemos procurado, cuando trabajábamos con equipos, hemos procurado que sea una seña de identidad, ¿no? Un estilo de aquellos equipos que entrenamos. Creemos que desde la defensa se puede construir un gran equipo y que es el principio de todo. Lo demás se puede mejorar, se puede corregir, se puede cambiar, se pueden tener deficiencias, pero en defensa tenemos que tener una referencia siempre básica para que las cosas funcionen. Os pongo la presentación y a partir de ahí empezamos a hablar un poco más concretamente. Bueno,
Como os decía, en el día de hoy lo que vamos a trabajar fundamentalmente es la cuestión de la actualización un poco de lo que son las variantes defensivas que estamos viendo que se plantean en el mundo a partir de los procedimientos del juego de ataque que los equipos últimamente están desarrollando en el ámbito de la competición. Dentro de eso, yo me parece que es muy importante también el que podamos hablar un poco de cómo se gestiona, cómo se diseña el trabajo defensivo a nivel general, qué planteamientos se hacen para poder trabajar correctamente esa faceta del juego y que nuestros sistemas defensivos tengan la actualización, el nivel y los requerimientos que hacen falta para que el juego ofensivo se pueda contrarrestar. Por eso, en esta primera parte, como os decía al principio, vamos a trabajar un poco sobre esa idea. En principio, hay una cuestión que es importante, que es una pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no? Cuando estamos trabajando con los equipos en este aspecto del trabajo defensivo. ¿Qué metas son las que nos proponemos con el trabajo en defensa? Y en particular, para entender lo que es intento decir, ¿qué metas son las que se está proponiendo hoy en día el balonmano mundial, los entrenadores en sus equipos, los equipos nacionales? ¿Qué es aquello en lo que más se está incidiendo a la hora de trabajar la defensa en los equipos, digamos, donde uno está trabajando? En primer lugar, como pone ahí, se trata de planteamientos en los cuales el sistema defensivo permita dificultar y obstruir los lanzamientos que produce la primera línea desde media y larga distancia. Sabemos que el poder de lanzamiento de muchos equipos hoy en día, y me singularizo quizás un poco más en la parte masculina, aunque también en la femenina observamos que aparecen jugadoras con mucho talento en ese sentido, existe una gran capacidad cada vez mayor de lanzamiento desde media y larga distancia. Media, como pone ahí, que me he equivocado, no, media. Desde media y larga distancia estamos hablando en situaciones entre 8, 9 metros y 12, ¿no? Hemos visto lanzamientos que realmente nos sorprenden porque son capaces de conseguir eficacia desde distancias muy largas. Y esto es una de las cosas que principalmente en este momento los equipos tienen como una de sus obsesiones cuando construyen el modelo defensivo. Ser capaces de contrarrestar esos lanzamientos que se producen desde esa distancia. En segundo lugar, obviamente, una cosa que hace dificultar la primera, que es que se debe de romper cualquier tipo de conexión con el pivote. Estamos hablando permanentemente de que el equilibrio en el juego es la base para tener un buen rendimiento. Y, por supuesto, un equipo con una gran capacidad de lanzamiento a distancia, acompañado de un buen pivote en ataque, gana muchísimos enteros cuando se trata de buscar soluciones que aporten eficacia en el trabajo. Por eso la segunda cuestión es ser capaces de, sin perder esa capacidad para dificultar esos lanzamientos, romper cualquier tipo de conexión o trabajo que realice el pivote en ataque. En tercer lugar, dificultar el ángulo de los tiros de los lanzadores en el extremo. Bueno, esta es otra cuestión que ha mejorado increíblemente. Yo creo que vosotros, como yo, sabéis que los extremos se han vuelto auténticos, digamos, especialistas, auténticos magos del trabajo, ¿no? Son gente que dedica horas y horas de su entrenamiento durante el año a mejorar su capacidad, su calidad, su variabilidad a la hora de finalizar el lanzamiento a portería. Y pequeños espacios que antes eran permisibles para que un extremo pudiese lanzar con garantías de que un portero lo podía detener ese lanzamiento, hoy en día no te garantizan absolutamente nada. Es posible que ese extremo encuentre lanzamiento ahí. Por eso, el crear dificultades en ese sentido, el que el extremo nunca se encuentre cómodo jugando en las situaciones de finalización, es otro de los objetivos que estamos persiguiendo hoy en día en los sistemas defensivos actuales. Por cuarto lugar, hablaríamos de asegurar al máximo las salidas sobre el portador de balón con buenas coberturas. Estamos hablando de que la obstrucción, que la dificultad en el lanzamiento que hay que buscar con los laterales, con la primera línea, no puede estar en contradicción con el hecho de que esa salida no puede provocar una ventaja a su espalda
a los defensores y que por lo tanto las coberturas, las ayudas, la buena disposición defensiva, la armonía, la solidez es otro de los factores que en defensa el entrenador tiene que conseguir trabajar bien para que ese sistema funcione. Y por último, algo que evidentemente es la última consecuencia de todo el trabajo que en defensa tenemos que provocar, sea cual sea el sistema, y es impedir que las penetraciones de los jugadores a 6 metros sean eficaces en esos intervalos entre dos jugadores que aparecen en nuestros sistemas defensivos. Sabemos que hay jugadores que son especialmente habilidosos, que tienen talento especial para manejar esas distancias en proximidad a la defensa y cercanas a la línea de 6 metros. Y también es nuestro trabajo el tener capacidad para que la eficacia en defensa provoque que esos espacios no sean conseguidos. Dicho todo esto, que todo en defensa evoluciona, que todo en nuestro juego evoluciona. Algo que ya he dicho varias veces durante estos días que estamos juntos es esta historia de que, bueno, al final el balonmano sigue siendo lo mismo de hace 50 años, bueno, al final el balonmano no ha cambiado tanto, bueno, al final, en fin, yo en esto siempre pongo muchos matices. Yo creo que el balonmano sí ha evolucionado mucho, en las reglas de juego probablemente menos que en lo que es propiamente el concepto físico, técnico o táctico del trabajo. También en cuanto a su reglamentación, como hemos hablado ayer cuando hablábamos de las situaciones del juego sin portero o del contragol o de cosas de ese estilo. Pero si en algo podemos hablar para mí de una evolución muy importante, aparte de la morfología y de la condición física del jugador, que es evidente que ha crecido, está en el hecho de que en defensa aparecen nuevas, por llamarlo así, entrecomilladamente, inquietudes cara a la mejora del sistema. El sistema defensivo se ha convertido, sea cual sea el sistema, no importa que sea 6-0, no importa que sea 5-1, no importa que sea 3-2-1, en un modelo de trabajo, en un modelo de sistema en el cual la reactividad, y cuando hablo de reactividad estoy diciendo ese jugador pasivo que se limita a estar situado defendiendo, a evitar que se produzca el gol, pero no tiene ningún tipo de iniciativa, está absolutamente descartado. Hoy en día, sea cual sea el sistema, los sistemas defensivos asumen unos umbrales de riesgo muy alto, umbrales lógicamente controlados, umbrales que no son locuras, que no son suicidios, que son sistemas en los que ese riesgo está entrenado y controlado. Y a partir de ahí, el jugador tiene una capacidad, digamos, de actividad, una capacidad proactiva muchísimo más importante que antiguamente. Y esto ha hecho que los sistemas se vuelvan en todos los sentidos muchísimo más flexibles. Por eso hay unas ciertas pautas que cualquier defensa que nos planteemos para contrarrestar el ataque tiene que cumplir siempre si es que queremos evolucionar hacia una, digamos, situación en la que el sistema defensivo tenga esa actividad que hoy en día demanda el ataque que ejecutan los otros equipos. En primer lugar, esto es evidente, mantener siempre una situación de superioridad numérica en la zona central de la defensa. Ese espacio central, sea cual sea el sistema, tiene que estar perfectamente protegido, tiene que estar siempre garantizado. En segundo lugar, cerrar esa finalización en las zonas centrales. Para eso hay que ser capaces de retardar las penetraciones, retrasarlas, dificultar los pases al pivote y tratar de que el juego se lleve en lo más posible a zonas de menos ángulo de tiro, que estamos hablando en este caso de zonas exteriores. En tercer lugar, intentar disuasiones e interceptaciones en zona central. Provocar que el ataque no se adapte a tu sistema, no tú adaptarte al ataque de ellos. Esto quiere decir que hay que estar en constante inquietud, creándole incertidumbre a los jugadores atacantes y provocar que no se adapten a una dinámica concreta defensiva. Por otro lado, el juego en zonas exteriores es algo también importante.
estar en condiciones de facilitar ese juego nos da la opción también de adquirir una cierta ventaja, como decíamos en el punto número 2. Pero, ojo, facilitar ese juego no significa desinhibirse y pensar que todo está absolutamente controlado, porque hoy en día sabemos que hay muchísimo trabajo para esas zonas exteriores en ataque que puede tener éxito, como ya vimos en alguna conversación que tuvimos al principio. Por tanto, esto, que facilite el juego en zonas exteriores, no significa que no haya que defender esas zonas. Por supuesto, impedir el lanzamiento a distancia sigue siendo, como ya os expliqué, una base fundamental de cualquier sistema. Y por último, algo que basa todo el éxito o una gran parte del éxito inicial de un sistema defensivo. Y es que los jugadores sean capaces de ser mejores uno contra uno defendiendo en acciones de finta, tratando de que si esto sucede, se produzca lo más lejos posible de 6 metros. Si eso no ocurra a la línea de 6 metros, donde la posibilidad de éxito es superior. Y que además eso facilita el que haya también la posibilidad, la opción de ayudar a tu compañero superado. Si lo haces en 6 metros o en proximidad a 6 metros, realmente es muy difícil que luego eso tenga solución. También es importante el orientar a los jugadores a que protejan por encima de todo en el 1 contra 1 las zonas centrales del área, que se ofrezcan las zonas donde menos ángulo de tiro puede haber o incluso en caso de jugadores concretos que ya son estudiados previamente con el vídeo, previamente con los trabajos que el scouting del equipo técnico realiza para los entrenadores, tratar de que ese jugador en esas acciones vaya a esos puntos débiles que tenga en su juego de ataque. Esto es algo básico y que en este caso, en el punto último, depende también mucho en equipos de alto rendimiento del trabajo que hagáis con el técnico de audiovisual o vosotros mismos, si no lo tenéis, pues a través del visionado de vídeo, estudio del equipo contrario y del conocimiento de todos los jugadores que participan en el equipo contrario y que no conocerlos implica seguramente la pérdida de eficacia en muchos momentos en vuestra defensa. En defensa, además de pensar en ti mismo, además de pensar en tu sistema, además de mejorar a tus jugadores, es importantísimo estudiar muy bien todos los movimientos individuales y colectivos del rival. Y repito, hablo de alto rendimiento, no estoy hablando de balonmano formación, de balonmano en edades tempranas. Bueno, a partir de ahí os planteo una serie de aspectos a tener en cuenta en el entrenamiento de tu sistema defensivo y de tu trabajo con los jugadores. Yo, en primer lugar, os he querido traer una cosa un comentario de Twitter de un jefe del Departamento de Psicología del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, de Sant Cugat. Es una persona tremendamente capacitada y preparada en este tipo de asuntos. Y él ha hecho una reseña muy importante para cuando estamos hablando de lo que significa el proceso de aprendizaje, sobre todo en todos los aspectos, pero sobre todo en la cuestión del trabajo defensivo para un equipo. Él habla de que las 3 fases fundamentales del aprendizaje, como dice ahí, se basan en 3 cosas. Primera, errores. Aprender a equivocarse cuando estás en el trabajo. Me fijo y no me sale, como dice él. Segundo, esfuerzo. Me fijo una vez que desarrollo el trabajo y ya estoy consiguiendo que salga. Y por último, una vez pasado ese segundo proceso, lo que llamaríamos el automatismo, es decir, el ser capaz de, sin necesidad de fijarte, sin necesidad casi de pensar, ese proceso sale espontáneamente del propio jugador, del propio sistema de juego. Obviamente, para poder tener éxito con tu defensa, con tus jugadores defensivos, tienes que pasar, como Pep dice, por todas esas etapas en el proceso. Y es imposible saltarte una de ellas. Si te saltas una de ellas, será muy difícil que alcances el rendimiento que buscas con tu sistema defensivo. Por eso, hay 4 aspectos a tener en cuenta en el entrenamiento de tu sistema defensivo.
4 aspectos básicos si quieres que tu sistema sea un sistema competitivo, eficaz, moderno y capaz de contrarrestar las cualidades del ataque del equipo contrario. En primer lugar, una etapa inicial de aprendizaje con todos tus jugadores. Y ya aquí depende de la edad del jugador, podemos hablar de unas cosas o de otras. Pero estamos hablando de aprendizaje en cuanto a asumir habilidades nuevas que esos jugadores no dominan. Es decir, el jugador llega a tu equipo, el sistema llega a tu equipo y no hay conocimiento real de lo que está pasando. No hay conocimiento de lo que pasa. Hay muchos jugadores que llegan sin tener experiencia previa en ese sistema o experiencia previa con tus, digamos así, compañeros de barco, ¿no? Compañeros de viaje. En ese sentido, hay que ir poco a poco aprendiendo y asumiendo esas habilidades y eso exige de un trabajo previo del entrenador. En segundo lugar, hay que optar también por llegar a un punto en el cual tienes que ser repetitivo. Es decir, esas cosas que ya han aprendido las tienes que consolidar. Y para eso tienes que desarrollar un proceso de trabajo en el que poco a poco los jugadores vayan repitiendo aquello hasta el punto de llegar al esfuerzo, a la segunda parte que nos hablaba Pep, en el sentido de que con el esfuerzo necesario se fijan al hacerlo y ya son capaces de hacerlo. En tercer lugar, una vez que has conseguido este estadio, tienes que entrenarlo en competición. Tienes que entrenar lo que la competición te va a pedir cuando hagas tu defensa. Por eso tienes que buscar metas en el trabajo que tengan similitudes a lo que la competición te va a ofrecer. Y por último, la preparación ya más específica para la propia competición. El desarrollo de objetivos ante dificultades que un rival presenta. ¿Qué cosas me puede hacer el ataque después de haber estudiado el vídeo, después de haber estudiado y hecho el scouting del equipo contra el que vas a jugar? Y cómo puedo contrarrestar, con qué metas, con qué herramientas puedo contrarrestar aquellas cualidades que el ataque presenta. Básicamente, estos son los aspectos a tener en cuenta para desarrollar una buena preparación de tu sistema defensivo. Lo que en definitiva está evidente, es obvio, es que para un equipo, tú como entrenador tienes que ser capaz de que tus objetivos sean muy claros. Objetivos claros y que el equipo y tus jugadores vean que tienes muy claras las cosas, que sabes lo que necesitas, que sabes lo que quieres del equipo, del sistema y de cada uno de los jugadores. Esto es básico. Llegar al entrenamiento con dudas, pensando en si lo haré de una forma, si lo haré de otra, pensando si, no sé, si este sistema puede salir bien o no, si el jugador X lo hará bien, si no lo hará. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Hay que estudiar muy bien cada paso que das en el trabajo con el equipo y que ellos sientan que el entrenador es el primero que está seguro de lo que quiere hacer y que tiene claro cuál es la meta con tu equipo en defensa. Y a partir de ahí, siempre con ideas claras y concretas, en el sentido de que pretender hacer muchas cosas no soluciona absolutamente nada. Es mejor pocas cosas, pocas tareas, pocas obligaciones que muchas y mal interpretadas. Cuanto más concreto sea todo, mejor se producirá el proceso de enseñanza. Y si luego tú como entrenador te das cuenta de que es posible avanzar e introducir cosas nuevas y meterle más cosas a tu equipo y en vez de tener una defensa 6-0 y una 5-1, de repente te das cuenta que tu equipo puede también defender en 3-3 o en 3-2-1 y puedes tener 4 sistemas defensivos porque son unos jugadores extraordinarios en defensa, etcétera, etcétera, pues fantástico. Pero yo, particularmente en mi modesta experiencia durante mi tiempo de entrenador, durante estos 32 años que llevo trabajando, os puedo decir que jamás he conseguido que un equipo domine más de 2 sistemas defensivos. Jamás. Y hemos entrenado muchísimo, hemos trabajado muchísimo, hemos, digamos, tenido en nuestros equipos muy buenos y buenas jugadoras y ni en esos casos hemos llegado a manejar con solvencia más de 2 sistemas defensivos.
Siempre hemos optado por un sistema defensivo principal, un sistema defensivo base, un sistema en el que se identifica el equipo con él claramente, con sus pautas, con su metodología, con sus ideas, y un sistema alternativo, obviamente, para circunstancias en las cuales ese primer sistema no funciona, por el motivo que sea, o porque aquel día estudiaste al rival y ves que es más conveniente aplicar un segundo sistema. Obviamente, durante un partido, estamos hablando de situaciones excepcionales, puede llegar el caso de que el partido demande algo que no estaba dentro de lo que habitualmente es su patrón de juego. Lo típico que un central o quien sea es un jugador que te está metiendo 12 goles, que no tienes manera de controlarlo y te vas a una defensa mixta, una defensa individual sobre él, algo que a lo mejor en el conjunto de tu trabajo habitual no lo haces regularmente. Eso es una excepción. Pero una excepción es una cosa y otra cosa diferente es que los jugadores, el equipo, tiene que tener muy claro cuál es el camino que recorren cuando defienden, cuál es su sistema y cómo lo deben de realizar. ¿Cuáles son, una vez que ya sabes un poco por dónde tienes que ir para trabajar a nivel de mejorar y desarrollar tu sistema defensivo, cuáles son aspectos concretos de contenidos que tienes que planificar cuando estés desarrollando el trabajo defensivo para tu equipo? Bueno, lo primero, los contenidos que hagas con el trabajo de tu equipo tienen que corresponderse con el sistema elegido y seleccionarlos considerando a qué bloque de los que os expliqué hace un momento pertenecen. Tienes que buscar ejercicios que sirvan para aquel trabajo que luego vas a hacer más colectivamente. Tienes que buscar acciones de juego, tareas, situaciones que sean útiles para aquello. De nada sirve que si tu equipo va a defender 6-0, estés trabajando un sistema de ejercicios en el cual pones a jugar a los 6 defensores en defensa 3-3. Porque he visto un día un ejercicio maravilloso que era de defensa 3-3. Creo que se entiende un poco de esta manera el ejemplo. Es importante asociar los contenidos de trabajo al sistema que elijas para desarrollar en tu equipo. Obviamente, para cada contenido que desarrollas con tu sistema defensivo, tienes que diseñar esos ejercicios, tienes que buscar esas tareas. Tienes que adecuar las mejores tareas a lo que estás buscando. No sirve con tener un libro de 50 ejercicios escritos cada año. Ese libro de 50 ejercicios es el mismo desde el año 1978 porque un día se los viste a un entrenador que te gustaba mucho y entonces tú da igual que entrenes a un equipo de chicas de división de honor o de un equipo nacional que a un equipo de chicas infantil. Ese libro es tu libro de ejercicios de defensa. No, eso no sirve. Tienes que adecuar los ejercicios, las tareas y los contenidos a las personas con las que trabajas y al tipo de contenido que estás desarrollando con esas personas. Si no, no tiene sentido y lo que estás haciendo es un trabajo genérico que, bueno, todo sirve. Echarle muchas horas al entrenamiento, lo he dicho también, creo que alguna vez ya, es algo que ayuda, obviamente, a mejorar, porque uno, a costa de repetir y de trabajar horas y horas, evidentemente, algo mejora, pero lo que estamos buscando no es cantidad solamente, estamos buscando calidad en el trabajo por encima de todo. Y por eso, para que haya calidad en el trabajo, es importante hacer estas cosas así. Dentro del diseño de ejercicios de cada contenido, tienes que procurar que las tareas hoy en día se hacen así, sean integradoras, aunque se pueda dar más énfasis a un contenido. ¿Qué quiere decir con esto? Antiguamente, hace mucho tiempo, cuando se entrenaban los sistemas defensivos y se entrenaba el trabajo en defensa con los jugadores, los entrenadores tendían a aislar sus objetivos. Es decir, hacían un ejercicio para una cosa y ese ejercicio lo repetían 150 veces por cada jugador, se tiraban 14 horas haciendo lo mismo, era siempre repetir lo mismo, siempre con el mismo, digamos, feedback con el jugador. No había, digamos, capacidad para hacer más cosas. Hoy en día, primero, porque se considera que hay que ser capaces de entrenar un tiempo razonable, un tiempo racional, un tiempo que no provoque en el jugador un desgaste superior al que sus propias capacidades permiten. Y segundo,
porque lo importante no es la cantidad, como decía antes, sino su calidad y que el trabajo sea a la intensidad necesaria. Es importante que las tareas que tú preparas para entrenar sean integradoras de varias cosas, que el jugador esté entrenando al mismo tiempo una tarea de interceptación con una tarea de control y marcaje, una tarea de ayuda con una tarea de cambio de oponente. Mezclando en esos ejercicios cosas, obtienes mucho mejor rendimiento, eres capaz de darle más aprovechamiento al trabajo y la intensidad del juego y el tiempo que empleas en él es mucho más beneficioso para lo que el jugador luego necesita dentro del sistema. Por eso es importantísimo que cuando uno diseñe esas tareas, sean tareas en las que aparezcan varias cosas, que al jugador le obliguen por encima de todo no solo a entrenar mecánicamente, sino a entrenar pensando, a entrenar con creatividad. Y por último, algo que os he dicho ya un poco, los ejercicios cuando se eligen bien, cuando tú planteas un buen trabajo en defensa, siempre te llevan a conseguir un mejor rendimiento dentro de lo que estás haciendo. Por último, en esta parte de hoy, ¿qué debo tener en cuenta cuando diseño mi trabajo? Es decir, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué es aquello en lo que tengo que estar atento cuando estoy entrenando? Porque claro, obviamente, si tú eres un entrenador de básquet y tienes a un jugador como este señor del dibujo animado que se topa con unas cartucheras ahí de explosivos en su canasta, pues tendrás que ser capaz de prever lo que va a pasar y tenerlo contemplado también cuando entrenas, ¿no? Es, por decir un ejemplo, para que, digamos, podamos tener un poco la conversación. Pero lo que sí es muy importante es que cuando tú estás diseñando tu trabajo, tengas en cuenta algunos aspectos. Uno va a ser el espacio, con una serie de connotaciones, y otro va a ser los jugadores, con otra serie de connotaciones. Si os parece bien, como son y 35 ahora mismo, vamos a hacer una pequeña pausa y a partir de ahí volvemos a tocar esta parte final de la conversación y os pondré un vídeo en el cual os voy a enseñar algunos ejercicios muy simples, muy sencillos de entrenamiento defensivo para preparar lo que es el sistema defensivo en la línea de lo que las tendencias actuales están reclamando, ¿vale? Así que vamos a hacer una pequeña pausa y si queréis podéis aprovechar, si tenéis alguna duda, para comentar con Roberto, con Gabriel o con quien corresponda aquellas cosas que queráis preguntar o que queráis compartir conmigo y encantado de contestaros. ¿De acuerdo? Sí, les reitero, hagan la pregunta por el chat, que sea general, para que todos aquellos que están en el chat puedan ver las preguntas y les pueda servir a ellos también. ¿Puedo tener, Hay una... Lady me pregunta, sí, para Sí, todos, Alfredo. ¿puedo tener una sola jugada para trabajar con una o dos variantes? ¿Puedo tener una sola jugada para trabajar con una o dos variantes? ¿Te refieres, Chris Lady, si me estoy equivocando, corrígeme, a tener un solo sistema defensivo, 6-0, 5-1, lo que sea, con más de una variante? ¿Te refieres a eso? Pues sí, por supuesto. Es decir, esto depende de ti como entrenadora. Es decir, depende de lo que tú veas que tiene tu equipo, de cuáles son sus características y de lo que puedes necesitar en la competición. Entonces, desde luego que se puede plantear desde un solo sistema, pongamos el 5-1, pues diferentes variantes en función del momento, de las circunstancias o de lo que necesites. Claro que sí, es una alternativa que existe. Aunque yo, en mi experiencia, normalmente lo que estamos haciendo y lo que creo que hacen la mayoría de los equipos es tener al menos dos sistemas, como decía antes, pero que sean lo más heterogéneos posibles.
que tengan diferencias entre unos y otros, para que puedas, digamos, adaptarte a las características del ataque y tenerlos siempre preparados para las circunstancias que te vayan surgiendo durante un partido, si es que tienes que cambiarlo por el motivo que sea. Gustavo, ¿qué tan importante es el uso del vídeo antes de enfrentarte a tu rival? Creo que me querrás decir. Pues es fundamental, Gustavo. Hoy en día no se concibe el trabajo de un entrenador de balonmano en el alto nivel. Hablo del alto nivel, atención, porque todo tiene muchos matices, pero en el alto nivel, cuando hablamos de equipos nacionales absolutos o incluso junior y juvenil, juvenil con un desarrollo técnico importante, no se concibe el que no se tenga un servicio, una asistencia a nivel de vídeo e información visual, tanto para los propios entrenadores como para el equipo. El equipo, los jugadores hoy en día están acostumbrados ya a recibir esa información durante la semana, antes de los partidos y después de los partidos. Y es básico que la asistencia de vídeo, el scouting, el desarrollo de la racionalización postpartido para analizar lo que se ha hecho, el analizar a los jugadores en sus virtudes y en sus defectos, es muy importante. No hay nada como verse a uno mismo, en este caso, para saber cuál es el problema, qué es lo que estás haciendo mal. Y, por supuesto, estudiar al contrario es fundamental hoy en día para tener éxito en el trabajo que haces con tu equipo, con tu sistema defensivo. Por supuesto que tienes que trabajar para ti, por supuesto que tienes que hacer que tu trabajo sea bueno, pero sin eso no hay posibilidad de mejorar. Luis Alfredo, la defensa 3-3 se trabajaba para tener a distancia la línea de arriba. Entre otras cosas, Luis Alfredo, es una defensa que quizás en el alto nivel ya no se ve mucho, prácticamente nada, pero que se emplea muchísimo aún en la formación y, entre otras cosas, efectivamente pretendía alejar un poco a la primera línea de las situaciones próximas a la línea de 6-9 metros. Perfecto, Carlos, no hay problema, espero lo que me digas. Gustavo, creo que te he contestado. Joel, ¿en qué tiempo puedo trabajar la defensa para que sea más eficiente el rendimiento en una semana? ¿Y qué prefieres usted, una buena defensa o una buena ataque? Bueno, Joel, ya he contestado un poco al principio y dije que para mí lo más importante del balonmano para un equipo es la defensa. Yo soy un fanático en ese sentido de ese trabajo y creo que los equipos se construyen desde la defensa. Se puede mejorar el ataque, es necesario que tengas una buena ofensiva, es necesario que tengas un buen ataque, pero un equipo ganador, un equipo competitivo debe de serlo desde esa defensa y por lo tanto hay que hacerlo así. En cuanto al tiempo de trabajo, sería muy largo explicártelo, depende del momento de la temporada en el que estés y en qué momento estás y cuántos días entrenas a la semana. Por término medio, en sesiones, digamos, de un equipo de competición de alto nivel que entrena todos los días, que tiene sesiones por la mañana, pues aproximadamente calcula que en torno al 50-60% del entrenamiento en cancha se puede desarrollar con un trabajo defensivo. Depende un poco de cada entrenador, pero el trabajo en defensa es importantísimo y se le debe dedicar mucho tiempo. Randolfo, ¿cuál es la ventaja y desventaja de la defensa mixta? Bueno, es un sistema que se emplea, sin ninguna duda, muchísimo para amortizar, para anular a un jugador, o incluso a veces más de una mixta, para anular a más de un jugador en tu partido, en una situación concreta, o cuando has estudiado que hay un rival que realmente depende totalmente de un jugador y decide salir con la mixta. Pero yo particularmente, sinceramente, no soy muy partidario de las defensas mixtas. Yo creo más en el trabajo colectivo, creo más en el trabajo en equipo para primero tener éxito colectivamente para ganar ese partido, para amortizar a todos los jugadores, para que exista la colaboración, la cooperación necesaria para contrarrestar las cualidades de un jugador excelente. Y creo que la defensa mixta es una defensa que hay que utilizar en situaciones muy concretas, muy puntuales. Porque al final, cuando tú le haces la defensa mixta a un jugador durante muchísimos minutos, también son momentos o situaciones en las cuales de alguna forma ese jugador, que es el mejor, está descansando.
y por lo tanto en el momento en el que intervenga va a ser un jugador más fresco. Por eso yo creo que la defensa mixta, aparte de por otras muchísimas razones que ahora no vamos a analizar, es una situación que hay que utilizar puntualmente, no por sistema en cada partido. Ahí me viene la duda de lanzamiento. Dificultar o obstruir el lanzamiento, estamos hablando de impedir que ese lanzamiento sea cómodo, que ese lanzamiento sea fácil, que el lanzador no tenga la distancia y los medios para poder lanzar con eficacia. Luis Alfredo, ¿el vídeo es fundamental para saber cómo ataca el contrario? Pues sí, claro, es básico. Es básico, sin él no se puede trabajar. Hoy en día todos los equipos, como ya he dicho, de alto nivel, equipos nacionales de todos los países, masculinos y femeninos, equipos de clubs de alto nivel que compiten en Europa, incluso mi propio equipo, que no es un equipo de top, digamos, europeo, ni mucho menos. Estamos en un país que está en desarrollo también balomanístico, es un país de segundo nivel a nivel europeo. Tenemos nuestro propio editor de vídeo, nuestro propio scouting, y cada entrenador siempre normalmente viene acompañado de una persona que se encarga de ese trabajo, aunque pueda hacer algunas cosas más, y que se dedica a estudiar a los rivales y analizar también a nuestro equipo. José Manuel, ¿una defensa 3-3 está más orientada a categorías formativas de cadetes para abajo? Sí, José Manuel, yo soy de esa opinión. Creo que es un sistema muy, muy interesante y para mí particularmente en la etapa que se llama de aprendizaje específico, que es la etapa infantil, que no sé si se llama igual en República Dominicana, que es la etapa de entre 11 y 13, 14 años. Esa etapa posterior a la primera de formación, para mí es un sistema que es muy bueno porque se puede interpretar como un tránsito entre una defensa zonal y una defensa individual. ¿Qué tipo de defensa se debe trabajar con una segunda oleada? Bueno, es una pregunta, Carlos, muy interesante. Me estás hablando del repliegue defensivo ante un contraataque de segunda oleada, no de una defensa posicional, que es lo que hoy estamos hablando concretamente, pero sí te puedo decir que en los repliegues también ha habido una evolución muy grande y hoy en día los equipos tienen muchas alternativas para controlar esos contraataques que hacen los equipos contrarios, desde presiones, disuasiones y presiones que parten del propio campo de ataque por medio de alguno de los jugadores del equipo que se queda por allí disuadiendo, hasta estructuras de otro tipo que se van estudiando y se van entrenando en función un poco también de las características que tenga tu propio equipo. Sanlate, buenos días. ¿Cómo desarrollar una defensa 3-2-1 para evitar lanzamientos de larga distancia? Bueno, Sanlate, me estás preguntando casi la Biblia del tema, ¿no? Sería muy largo explicártelo. Está claro que la defensa 3-2-1 es una de las defensas que más amortiza, que más evita el lanzamiento a larga distancia. Es una defensa pensada en muchas cosas para eso y la metodología del trabajo de esa defensa es relativamente sencillo, sinceramente. No es una defensa muy complicada, es una defensa muy mecánica, donde los movimientos son siempre muy similares y no requiere de mucho estrujarse, ¿no? En el sentido de que con un buen entrenamiento se adquiere rápido esa mecánica. Lo importante es que el técnico-táctico, la parte técnico-táctica individual del jugador va a influir, y la táctica grupal defensiva va a influir muchísimo en el éxito del trabajo defensivo 3-2-1. De Lisle me pregunta, en el diseño del trabajo de la defensa podemos variarla porque tenemos un equipo que tiene una característica que los jugadores titulares tienen un biotipo distinto a la reserva y el trabajo se nos hace más complicado. ¿Podemos trabajarlo por grupos? Bueno, dependería de qué tipo de equipo me estás hablando, del tipo de jugadores que son, si son seniors, si son juveniles, si son cadetes, si son infantiles. Si estamos hablando del alto nivel, está claro que tú tienes que tienes que ser capaz de crear una estructura defensiva que sirva para todo el equipo. No sirve de nada que puedas trabajar con 6 equipos muy bien ese sistema y que luego tengas otros 10 que no pueden hacer esa defensa porque no tienen capacidad de todo tipo para hacerla. Tienes que ser capaz de encontrar el equilibrio a la hora de encontrar un sistema que de alguna forma pueda ser útil la mayoría de los jugadores
que tienes en tu equipo. Si eso estamos hablando del equipo de alto nivel, yo te diría que independientemente de que ahí se pueden utilizar especialistas defensivos, está claro que cuantos más jugadores puedan participar de ese sistema, muchísimo mejor. Variarlo en función de los jugadores que tienes en el momento en el que estás en el campo, de esos jugadores que están en el campo, cambiarlo porque estos son mejores para esto y estos mejores para esto otro. Lo veo complicado si estamos hablando de gente mayor. Lo veo complicado si hablamos de gente del alto nivel. Normalmente te va a provocar más confusión que beneficio. Yo apuesto más por un trabajo constante, un trabajo de estudio, un trabajo en el que como entrenadora o como entrenador seas capaz de encontrar el punto de equilibrio adecuado para que el sistema que emplees sea lo más útil posible para todos. Jesús, sería bueno diseñar la táctica del partido teniendo en cuenta a través del scouting el número de posesiones de tu equipo y los contrarios. Bueno, yo en el asunto diseñar la táctica del partido, entiendo que te estás refiriendo al conjunto de todo el trabajo, ataque-defensa, que tienes que hacer. Evidentemente la posesión de balón, las veces que tu equipo tiene el balón puede tener una cierta importancia, pero en este caso Jesús piensa también que aquí no estamos como en baloncesto, donde existen tiempos controlados de posesión, donde existen otro tipo de circunstancias. Aquí tiene su funcionamiento, tenemos un reglamento que contempla la existencia de lo que se denomina advertencia de juego pasivo y juego pasivo, y que por lo tanto construir la táctica del partido en base a las posesiones de tu equipo, entiendo que en ataque, que es a lo que te refieres, o de los contrarios, es un factor más, pero no desde luego el factor más importante. Yo creo que el estudio parte desde el análisis colectivo de los recursos que emplea cada equipo, tanto en ataque como en defensa, y a partir de ahí el análisis individual de esos jugadores que ese equipo tiene. Y desde esa perspectiva, que tus herramientas para jugar, lo que tú haces para jugar en balonmano un partido, tu defensa, tu ataque, sea capaz de adecuarse a los problemas y a las ventajas que ese otro equipo contra el que vas a jugar tiene. Eso es un poco básicamente lo que tienes que conocer. Anderson, ¿cuándo y por qué tenemos que defender el 6-0 y cuál es su opinión de las defensas individuales? ¿Y en qué momentos es bueno usarla? Mira, esta pregunta, Anderson, si te parece bien, la dejamos para mañana, porque mañana voy a trabajar o voy a tocar un poco el tema de la defensa 6-0. Entonces, si te parece bien, lo vamos contestando mañana después de que veamos si tienes más o menos entendido lo que expliqué. Joan, ¿cómo se podría trabajar los sistemas de defensa de manera que no se vea monótono y sacarle el mejor provecho? Bueno, Joan, evidentemente está claro que el trabajo defensivo no tiene por qué ser monótono, puede ser un trabajo divertido, puede ser un trabajo intenso, puede ser un trabajo entretenido. Lo que yo creo que no solamente en defensa, sino a nivel general hay que evitar son situaciones en las cuales el deportista esté demasiado tiempo estático, demasiado tiempo parado. Creo que es muy importante que el entrenamiento sea siempre dinámico, sea un entrenamiento intenso, en el cual todo el mundo participe lo más posible de la actividad. Y eso implica que el diseño de las tareas facilite el que eso sea así. En defensa también se puede hacer. Yo ahora os voy a enseñar algunos ejercicios que hicimos con el equipo nacional juvenil, muy sencillitos, muy fáciles de entender, para que podáis comprender un poco cómo puede ser eso. ¿Qué es lo más recomendable defensivamente cuando se está en desventaja numérica con 5 jugadores, por ejemplo? Bueno, esto es una de las partes que trabajamos también con en los equipos, digámoslo así, de alto nivel y en los equipos de formación, y hay muchas variantes para defender con 5, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, somos también partidarios de hacer un sistema defensivo de inferioridad muy activo, en el cual lo que intentamos es provocar errores a través de disuasiones al impar y de situaciones defensivas donde en la zona del balón hay igualdad y en la contraria se trabaja en situación de inferioridad 1 contra 2. Básicamente es un poco esto. Hay otras alternativas un poco más reactivas, un poco más pasivas. Cada entrenador elige un poco el modelo que necesita.
Luis Alfredo, la defensa 5-1 se trabaja para evitar el juego entre el central. Luis Alfredo, esta también la dejamos para mañana, que vamos a trabajar también un poco la 5-1 y te explico un poco más estos temas. Bueno, la siguiente no la he leído, no la entiendo muy bien, de Jackson. Confirman, Pavidán, no entiendo muy bien lo que me dice, pero bueno, creo que más o menos he contestado un poco a todo aquello que me habéis ido preguntando. No sé si, a ver, Diolenis me pregunta ¿qué tipo de defensa podemos implementar en un ataque 4-2? Te refieres a un ataque con 2 pivotes, o sea, al revés, 2-4, ¿no? En ese sentido, bueno, cualquier defensa, cualquier sistema defensivo puede adaptarse a un trabajo con 2 pivotes. La cuestión está en que lo tienes que entrenar y aplicar las variables que ese sistema que tú tienes en tu equipo necesita para poder defender a los 2 pivotes. Se puede defender en 6-0, en 5-1, en 3-2-1. Todos los sistemas defensivos permiten ser utilizables cuando tienes un ataque que se trabaja con 2 pivotes. La cuestión es cómo lo debes hacer y en función de cada sistema hay unas variantes y unos procedimientos para entrenarlo y para competir con ello. Y sobre todo ajustarlo un poco a las características de tu equipo y de tus jugadores. No hay ningún sistema que digámoslo así, no sea utilizable para contrarrestar un ataque en 4-2, como tú dices, en 2-4 con 2 pivotes. No sé, Gabriel, quizás pasamos entonces a la segunda parte. Sí, creo que si no hay más preguntas, podemos pasar a la segunda parte. Bien, creo que sí, Alfredo. Ok, perfecto. Pues entonces me voy a la presentación para tocar un poco la segunda parte del trabajo. Nos habíamos quedado en... me he quedado aquí... No, esto ya lo había pasado. ¿En qué debo tener en cuenta cuando diseño mi trabajo defensivo? Bueno, yo hablo de 2 cuestiones fundamentales, básicas. La primera es el espacio. El espacio a nivel de juego defensivo, sea cual sea el sistema que emplees para trabajar, tienes que manejarlo muy bien a la hora de desarrollar entrenamiento y trabajo con tus jugadores. Por eso, ese espacio normalmente hay que trabajarlo desde tareas con espacio muy amplio a tareas con espacio reducido. Modificar la densidad de los jugadores, variar los tiempos de respuesta, que la intensidad del ejercicio no sea siempre la misma, no se puede estar todo el rato entrenando de la misma intensidad. Adaptarse al ecosistema, que eso quiere decir que el jugador interprete que en este momento estamos haciendo un trabajo para un entrenamiento para espacios muy amplios donde tiene que moverse de una forma o para espacios más pequeños. Y por último, generar diferentes tipos de soluciones ante los problemas que se generan en función del tipo de espacio que estás manejando, más amplio o más reducido. En segundo lugar, es muy bueno marcar zonas con restricciones, es decir, zonas en las cuales se puede o no trabajar en función de lo que necesites. Surgen actuaciones específicas a tenor de lo que el entrenador necesita y ayuda a que el juego sea más fluido. Cuando limitas el espacio en algunas determinadas zonas, estás dando a entender que te interesa o no que el trabajo defensivo sea de esa manera. Y esa es muy interesante también para mejorar el trabajo colectivamente que luego vas a desarrollar con tu equipo. Importante también cuando hablamos de espacio en variar un poco la tarea. ¿Cuál es la tarea que queramos trabajar? Orientar de una manera más específica hacia tareas más definidas o más globales. Es decir, el espacio también delimita, también marca si la tarea puede ser más general o más específica. No es lo mismo entrenar en un espacio muy amplio, donde la realidad que la competición te ofrece no es esa, que trabajar con espacios más pequeños, donde ya lo que buscas son tareas más específicas y más similares a lo que es el propio balonmano. Y por último,
mejorar cuestiones de orden físico. El espacio, el trabajar en espacios muy amplios, por ejemplo, mejora muchísimo las cualidades físicas del jugador. Yo creo que todos somos conscientes de que la preparación física es una de las grandes evoluciones que ha tenido el balonmano hoy en día. Es una de las grandes cosas que ha avanzado de una manera increíble durante estos últimos años, y es evidente que cada vez más se abandona el concepto de la preparación física fuera de lo que es la propia instalación o el gimnasio como mucho. Cada vez las actividades de preparación física están más integradas dentro del propio balonmano y se entrenan actividades y situaciones de balonmano que conllevan también un trabajo de orden físico. Por eso, en este caso, por ejemplo, el espacio también ayuda a mejorar cuestiones de orden físico asociadas a la resistencia, a la fuerza o a la propia velocidad. Evidentemente, cuando llegas al punto de trabajar sobre, digamos, la forma en la que tienes que desarrollar tu sistema defensivo, si la primera cosa en la que puedes fijarte es el espacio, la segunda cosa en la que te debes de fijar es el jugador. Es, bueno, ¿con quién voy a trabajar? ¿De qué forma? ¿Cuántos jugadores? ¿Cómo los planteo mi trabajo para que ese sistema mejore, para que ese sistema se adquiera? Y en ese sentido es importante, en primer lugar, tener claro que tienes que desarrollar muchos trabajos en igualdad numérica, encontrar ejercicios y tareas para tu sistema defensivo en el cual las situaciones sean en igualdad, estimulando soluciones de ataque-defensa para actuaciones que se parezcan lo más posible a la competición, que tengan un símil en competición. 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, situaciones que puedas encontrarte luego en los partidos. Estas situaciones en igualdad generan también la necesidad de ventajas numéricas. Por lo tanto, al jugador también le obliga mucho más el trabajo en igualdad cuando estás desarrollando una tarea defensiva. En segundo lugar, es muy importante también trabajar en inferioridad numérica. Es importante que el jugador se vea en los ejercicios muchas veces ante la tesitura de una situación que está muy por encima de lo que a veces incluso se va a encontrar en el partido. El que de repente te aparezca un pivote cuando estás defendiendo también al lateral. El que de repente un exterior defensivo tenga que controlar a un jugador que desdobló y aparece muy cercano a su zona y al mismo tiempo al extremo que defiende. 150 millones de casos que pueden condicionar el juego, digámoslo así, posterior, y que al propio jugador le obligan a pensar y a trabajar de una manera muy por encima del umbral habitual. En superioridad numérica, por supuesto, es también importante trabajar en defensa en superioridad. Es importante, sobre todo, que los jugadores comprendan que en la defensa la zona donde está el balón debe ser una zona sólida, compacta, y que la colaboración defensiva tiene que provocar incluso el hecho de que se pueda hasta ver que en esa zona donde está el balón se está trabajando en superioridad, se está trabajando con mucha más densidad que la que el propio trabajo a veces exige. La superioridad numérica en defensa, el trabajo en superioridad numérica en las tareas genera más fluidez en la comunicación con los compañeros y facilita el desarrollo de las fases del juego, generando mucho más desequilibrio. En cuarto lugar, el jugar y entrenar en las tareas con lo que yo llamo neutros. ¿Qué son neutros? Bueno, sencillo. Neutro es aquel jugador que ayuda en la tarea sin tener que identificarse necesariamente con un jugador de ataque o con uno de defensa. Colabora con todos, ayuda con todos, y ese juego, ese neutro, realmente lo que hace es generar un soporte para que la tarea se asimile. Ese neutro que yo llamo es un jugador que está en el ejercicio colaborando con todos en el trabajo y que le da soporte y ayuda a quien lo necesita. Es un trabajo que está muy bien y que de alguna manera al entrenador también le facilita nuevas ideas para poder preparar las tareas. El objetivo tendrá una mayor probabilidad, sin ninguna duda, de ser conseguido, y sobre todo cuando estamos empezando con un equipo a desarrollar nuestro trabajo para el sistema defensivo. Los neutros colaboran mucho, por
por decirlo de alguna manera, a que el jugador que defiende se sienta mejor porque va a sentir que tiene esa colaboración cuando hace falta en algún momento. Y luego, para terminar, os quiero en esta pared simulada que os he puesto aquí, poner algunas pequeñas ideas importantes a tener en cuenta cuando estás trabajando tu sistema defensivo. Creo que es importante que las tengáis todas presentes. En primer lugar, es muy importante hacer una muy buena explicación del objetivo. Antes de iniciar tu trabajo, es muy importante que expliques muy bien lo que quieres hacer cuando estás entrenando con el equipo, con objetivos que sean atractivos, interesantes, en la línea de lo que alguien me preguntaba, que el entrenamiento sea divertido, que el entrenamiento sea entretenido y, por supuesto, objetivos que sean alcanzables, que refuercen al jugador en lo que está haciendo. No plantearse metas en el trabajo demasiado difíciles para un grupo que a lo mejor no está aún preparado, porque eso provoca frustración, provoca tensión, y lo que necesitamos es que el jugador crezca, y para que crezca hay que hacerlo poco a poco, transmitiendo confianza y con tareas que pueda asumir en función de su nivel. Explicaciones breves. Los entrenamientos, como ya os he dicho muchas veces, no pueden durar 5 horas. No puedes estarte un día entero entrenando, por ejemplo, como yo hemos hecho con los equipos nacionales, donde normalmente entrenamos mañana y tarde. Tú no puedes tener a un equipo nacional entrenando 14 horas permanentemente pendiente del balonmano, sin descanso, sin olvidarse un segundo de aquello que está haciendo. Es muy importante que racionalicemos el tiempo. Y por eso, aparte de la cuestión propiamente de la duración del entrenamiento, es muy importante que el entrenador explique brevemente lo que hace, que no pierda mucho tiempo ni pare el entrenamiento demasiado con explicaciones muy largas. Hace falta que el trabajo sea concreto y que el jugador esté entrenando el mayor tiempo, escuchando al entrenador tanto tiempo. En segundo lugar, controlar los estímulos que rodean al entrenamiento defensivo. Esto es importante. El lugar de la pista donde estás entrenando, los jugadores que participan, el número de porterías, todo eso lo tienes que controlar a la hora de diseñar el trabajo defensivo y variarlo para que sea un trabajo entretenido. Deben estar siempre solo presentes los que sean necesarios para generar esa tensión. No puede haber 14 cosas más en pista que no sirven para nada. Tienes que intentar constreñir el trabajo y concentrar la tarea con aquellas cosas, aquellos estímulos que te van a hacer falta para que el ejercicio o la tarea mejore al jugador en tu sistema defensivo. Reducir espacio, reducir número de jugadores y acciones en cada ejercicio. Sus capacidades, en definitiva, tienes que explotarlas al máximo y con todas las condiciones que faciliten el que esos estímulos sean positivos. En tercer lugar, trabajar con reglas es muy importante. Cuando me refiero a reglas, me refiero a que el jugador debe conocer en el ejercicio qué es lo que se pide, qué es lo que se le va a pedir y que se le va a exigir. Y por eso, de esa forma, es más capaz de atender al objetivo con mayor claridad. Utilizar ejercicios variados que eviten la rutina. Lo que decía al principio es aplicable también. No se puede tener un manual todos los años el mismo de 45 ejercicios de defensa que son los que repites uno tras otro sistemáticamente todos los meses, todos los días, siempre lo mismo. El jugador llega a un punto que esa rutina le aburre, le desmotiva, que no encuentra satisfacción en el trabajo. Y la defensa es un trabajo muy bonito, pero el entrenador tiene que estrujarse la cabeza, tiene que ser capaz de encontrar nuevas alternativas para llegar a conseguir el mismo objetivo de formas diferentes. No quiere decir que todos los días de tu vida tengas que cambiar los ejercicios, tampoco es eso. Tiene un proceso, pero por supuesto lo contrario tampoco es bueno. Y tienes que ser capaz de buscar nuevas alternativas. Gracias a Dios, no hay ninguna persona en el mundo, yo creo hoy, que sea entrenador de balonmano y no tenga a su alcance información de todo tipo sobre balonmano. Cuando yo empecé como entrenador,
Lo único que nos quedaba, que teníamos, eran libros que comprábamos en librerías, que encargábamos en algunos sitios y no teníamos nada más, era nuestra información y estos cursos que algunas veces nos daban y con eso nos formábamos, más esa gestión, digámoslo así, que hacíamos de nuestra propia experiencia, ¿no? Hoy en día la Internet y los medios, digamos, que existen en ese sentido, permiten que cualquier entrenador del nivel que sea pueda encontrar mucha información para mejorar sus tareas y adaptarlas, no copiarlas, adaptarlas al trabajo que tienes que hacer con tu equipo. Entrenamientos sencillos en su estructura que faciliten la concentración en el objetivo y su contenido. Está claro que los ejercicios tienen que ser adecuados al nivel del jugador y que deben ser sencillos. No por hacer el ejercicio más complejo del mundo vas a ser mejor entrenador. Vas a ser mejor entrenador si con tu trabajo consigues mejorar al equipo y al jugador. Y eso, digamos, tienes que ser capaz de transmitirlo así en el trabajo que haces. Por supuesto, tareas relacionadas por su objetivo y estructura. Cuando haces unas tareas para tu sistema defensivo, tienes que ser claro y tienes que asociar las tareas. No vale que un día te presentes a hacer un entrenamiento de, no sé qué decirte, de defensa 6-0 y empieces por hacer 300 cosas que nada tienen que ver con eso, de repente vas a defensa 6-0, luego te vas a objetivos de defensa, de ataque de no sé qué, es decir, tienes que constreñir un poco el trabajo y centrarlo bien en lo que estás haciendo. Actividades competitivas para que los jugadores compitan entre ellos o contra sí mismos. Es muy importante que en el entrenamiento el jugador compita, que el jugador entrene y aprenda a competir también en el propio entrenamiento. Y generar actividades que hagan, que faciliten esto, es muy estimulante, muy motivante y os vais a dar cuenta, porque lo sabéis de sobra, cómo al jugador eso le genera atención, le genera interés. Las sesiones defensivas son divertidas, y lo vuelvo a decir como ya lo he dicho 2 o 3 veces. No es incompatible con entrenar obteniendo una mejora en los objetivos. Se puede plantear un trabajo defensivo entretenido, divertido y al mismo tiempo positivo. Esa mitología que existe, que algunas veces escuchamos, de que defender es aburrido, de que no nos gusta defender, de que, joder, me gusta cara, no sé qué. Eso es una leyenda. El entrenamiento defensivo es un entrenamiento también muy interesante, pero lo que hay que saber es plantearlo bien, es dedicarle el tiempo necesario y es hacer que el jugador se vea motivado con ello. No dejarlo a la libre disposición de lo que pasa o limitarte a ponerlos en la línea de 6 metros todos los días un poco y mientras tanto estar practicando tus jugadas de ataque, que es lo que a ti te gusta. Hay que ser capaces de desarrollar una metodología de entrenamiento defensivo y de esa forma estás construyendo equipos ganadores. Y por último, controlar la duración del trabajo y participación de los jugadores. Esto es importante. Yo creo que ya todos sabemos que es básico, es indispensable que los jugadores estén en el trabajo permanentemente activos. Aquella época o aquellos tiempos en los cuales se hacían eternas filas de jugadores que lanzaban una vez cada media hora o defendían 1 contra 1 cada media hora o hacían cualquier cosa interviniendo muy pausadamente y muy lentamente, pasó a la historia. Los jugadores tienen que estar metidos en el entrenamiento, tienen que estar activos, tienen que pensar constantemente en lo que están haciendo. Hay que obligarlos a estimularse desde aquí y no solamente desde lo físico o desde lo técnico. Tienen que ser capaces de pensar constantemente. Y por eso las tareas tienen que ser tareas intensas, automáticamente siempre capaces de que al jugador le hagan pensar y situaciones en las cuales tu jugador mejore, no solamente desde el plano estrictamente físico o técnico, sino también desde el plano mental. Es básico trabajar para que nuestros jugadores sean también cada vez más inteligentes. Dicho todo este rollo, dicho todo esto que os tenía que decir hoy, os he traído algunos supuestos muy sencillos, muy prácticos, de lo que hemos trabajado con la generación 2000-2001 del equipo nacional juvenil durante 2 años. Como quería que vieseis un poco cómo íbamos desarrollando nuestro entrenamiento para mañana poder ver otro tipo de cosas, os he traído unos ejercicios que realizamos en el Centro de Alto Rendimiento de Granada, en el sur de España, el primer verano
el primer mes que nos encontramos a estas chicas en el trabajo. El primer encuentro, la primera concentración que tuvimos con estas chicas y cómo empezamos a trabajar supuestos prácticos muy sencillos para ir poco a poco adaptando el trabajo que ellas tenían ya dentro de sí mismas, que por cierto era excelente, porque la verdad es que son todo chicas que sus entrenadores hacen un esfuerzo increíble y que llegan muy bien preparadas al equipo nacional, pero independientemente de eso, ahora lo que tocaba era hacer equipo, hacer un trabajo colectivo que de verdad nos permitiese el desarrollar nuestro sistema defensivo. Este equipo, durante su preparación y durante el Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, utilizó sobre todo defensa 6-0 y una defensa 5-1 flexible, que mañana os explicaré. Es una defensa que varía profundidades, que parece a veces incluso un 3-2-1, otras veces un 5-1. Sobre esas ideas nos movimos. Y en esa línea empezamos con ellas, como os digo, en estos ejercicios que vais a ver aquí, algunos breves ejercicios que hicimos, donde vais a notar cómo muchas de ellas cometen muchos errores, porque obviamente están acostumbradas a un trabajo con sus clubs, que en algunas cosas es un poco diferente, y poco a poco tienen que ir adaptándose a conseguir, digamos, una dinámica diferente. Pero lo que sí os puedo decir es que finalizado este periodo de preparación, el equipo fue al Campeonato de Europa consiguiendo ser el tercer mejor equipo defensivo del europeo. Y que al Campeonato del Mundo en el que acudimos y supimos ganarle, como ya os enseñé, a toda una Noruega, subcampeona de Europa, nuestro equipo se encontró también entre los 5 mejores equipos defensivos del Mundial. Y esto se consigue con trabajo y se consigue a partir de llegar a, digámoslo así, dinámicas que hagan que la jugadora o el jugador se sienta feliz con lo que hace, se sienta a gusto, se divierta defendiendo. Y esto es también algo que en los ejercicios hay que trasladar, hay que conseguir, ¿vale? Os enseño un poco el trabajo y a partir de ahí, con esto, damos por finalizada la primera parte de las charlas de hoy y de mañana. Vale, este es un trabajo 1 contra 1, un trabajo muy sencillo para trabajar marcaje, ayuda en el momento que empieza el 2 contra 2, situaciones de orientación y que influyen también otros factores. No se trata solo de defender 1 contra 1 cuando una de las dos chicas recibe el balón. Fijaros que hacemos un pase largo previo en el cual el jugador, la jugadora, puede interceptar. Ya hay otra connotación más. Defender 1 contra 1 e interceptar. De mano puede interceptar con brazos, pero ahora, en este momento del ejercicio, no puede utilizar los brazos para defender y tiene que hacerlo o digamos, el 50%, utilizando el tronco y las piernas para tratar de llevar hacia la zona exterior a la jugadora que defiende. Obviamente, cuando estás en esta tesitura inicial, es muchísimo más complicado que tengan éxito defendiendo, ¿no? Porque jugar sin brazos en defensa conlleva muchas piernas y es fácil, más fácil, cuando además nosotros, como veis, no ponemos limitaciones espaciales, no situamos conos ni historias así. Le damos mucha libertad al ejercicio para que la jugadora vaya en ataque donde quiera, dentro de un cierto margen, por supuesto, ¿vale? Este trabajo es un trabajo muy físico también, en el que hay mucho trabajo de piernas, mucho trabajo de tronco. Es un trabajo, digámoslo así, muy interesante y que para iniciar un poco el procedimiento para adaptar un sistema defensivo te puede dar mucha ventaja. Aquí creo que ya están defendiendo con brazos, efectivamente. Elena, mira, esto por ejemplo os lo quería enseñar, es un factor que le da mucha intensidad al trabajo. Creo que mis exjugadores dominicanos, Tommy y no sé si alguno más, creo que ya lo utilizábamos cuando estábamos trabajando juntos allí. En las tareas defensivas, siempre que recuperan el balón las jugadoras o los jugadores, tienen automáticamente que lanzar a portería como si fueran atacantes. No es solo recuperar el balón, si lo hacen reglamentariamente, automáticamente se convierten en atacantes y el atacante se convierte en defensor. Esto genera mucha más intensidad al trabajo y hace que
digamos, estén permanentemente en tensión los dos jugadores hasta que termine la situación. Estamos ahí en el trabajo, como digo. Fijaros cómo corregimos un poco, intentamos que siempre la orientación permita que salgan hacia el exterior las jugadoras que están atacando, van buscando la interceptación, no importa que se equivoquen cuando suben a robar el balón, lo que importa es que la mentalidad la vayan adquiriendo, que se arriesguen, que tengan ganas de hacer las cosas, y eso, digámoslo así, es lo que nos da la satisfacción y lo que nos da el éxito. Aunque cometan errores, para nosotros, sobre todo, se trata de tener esa mentalidad de querer ir hacia adelante y de arriesgar, ¿no? Y, por supuesto, el error hay que permitirlo. Hay que permitirlo porque están aprendiendo. Os lo he dicho también hace poco, que si las cosas no se intentan, nunca salen. Y estar todo el entrenamiento haciendo aquello que dominas muy bien no te da ningún beneficio para enriquecerte como jugador y para ser aún mejor. Aquí ya están en situaciones, creo, 2 contra 2, intentan el pase largo, si no hay éxito en el 1 contra 1 pueden conectar con la compañera del lado contrario de nuevo, así hasta que terminan la finalización en una zona del campo. Fijaros aquí cómo amortiza perfectamente la chica con el tronco provocando una falta ofensiva. En fin, se trata de ir mejorando. Esto exige de mucho tiempo. Aquí perfectamente defendida, intenta conectar, lo hace muy bien con su compañera en un pase que pilla por la espalda. Este es el segundo supuesto, es una situación 3 contra 3. En la situación 3 contra 3, un extremo circula desde el lado contrario y en el lado opuesto se van a encontrar una situación en igualdad, con el extremo que ha circulado, que se convierte en pivote, el extremo y el lateral. Y tienen que intervenir en función de eso. Lo mismo, ahí lógicamente estamos en un proceso de aprendizaje, están intentando desarrollarlo y a partir de ahí, una vez que suelta al extremo que circula, se genera una inferioridad numérica. Fijaros, esta acompaña, la lleva y desde ahí ahora se tienen que buscar la vida para defender un 3 contra 2. Supongo que estáis entendiendo el ejercicio. Es muy sencillito. Circula, entiende que debe entregárselo a alguien y aquí, por ejemplo, anticipa perfectamente la chica que defiende en el 2. ¿Vale? De nuevo, acompañamiento y una vez que lo recibe, ahora en el juego 3 contra 3. Ahora ya tienen a la central, ya está la central de... Y ahora ya la situación es igual. La trabajo entre unos y otros hasta que se consigue resolver. Buscamos siempre en estas tareas corregir constantemente la orientación, la posición de las piernas, la búsqueda del balón primero antes que buscar al jugador. Obviamente, como ya os digo, siempre sabiendo que estamos en una primera etapa y que son chicas jóvenes que tienen que ir aprendiendo y que al principio les cuesta este tipo de actividad, ¿no? Pero en parte, como os digo, consiguen éxitos. Veis ahí cómo recuperan una bola en el pase, van cada vez intentando estar, son más valientes y eso es un poco lo que queremos para que luego el ajuste defensivo sea el correcto. Aquí en la zona, la salida del balón, en este caso el pase por detrás. De nuevo un poco el error de la defensora, que está mal situada, permite el pase al pivote, aunque el control y los cambios lo habían hecho bien. Aquí hay un error claro, las dos defensoras se han metido atrás a defender al lateral, ninguna de las dos ha mantenido la presión contra el jugador con balón y eso ha provocado un lanzamiento que en partido, en condiciones normales, será gol, ¿no? Bueno, una actividad ahora más colectiva, una situación 4 contra 4 en la cual tenemos al central, al lateral, al extremo y al pivote en estructura tipo 6-0, ¿vale? Para defender un 4 contra 4. Lo mismo, el extremo que circula es entregado y a partir de ahí juegan 4 contra 4 intentando dificultar la salida del balón. Esta situación hacia el exterior es una situación que nosotros permitíamos mucho con cierto control, la salida en finta hacia el débil. Otra vez de nuevo veis un poco cómo están conectando y realizando los cambios. Importante siempre el retroceso, es error, por ejemplo, ahora de la central defensiva que no llega a tiempo ni acompaña al jugador que desdobla y siempre un poco en esa tesitura de estar trabajando
para provocar actividad, que las chicas estén siempre atentas, que estén activas y que interrumpan el juego en las situaciones y en las zonas donde hay que interrumpirlo. En los cambios de oponente, como veis, se están produciendo, la finalización en la zona más exterior, siempre intentando que el ejercicio integre más de una tarea. Pero si os fijáis, hay intensidad, hay actividad de piernas, hay recuperación de balón y éxito, y todo el mundo de alguna manera está concentrado, intenso y metido en la tarea. Vamos construyendo poco a poco la idea de lo que es nuestro sistema defensivo. Vale, ahora os enseño una situación en zona central 4 contra 4 basada en el sistema defensivo 5-1 flex que hacíamos con las chicas del equipo nacional esos 2 años y con las siguientes también lo hicimos. Es un sistema que tiene características cogidas del 5-1, características parecidas a las del 3-2-1 y en donde, por ejemplo, aquí estáis viendo la primera práctica que hicimos con ellas en ese sistema. Vais a ver un montón de errores, pero aquí sobre todo lo que estamos buscando es ir coordinando progresivamente los movimientos de cada jugador, lo que cada jugadora tiene que hacer en función de la situación del balón. Hay un 4 contra 4 y 2 neutras, la portera en la derecha y una extremo izquierdo, que están siendo puntos de apoyo para el ataque, de forma que esa referencia de que el balón llega al extremo le da la información al lateral defensivo de que tiene que disuadir la salida del balón. Ahí está un poco el momento de intervención, el trabajo, provocar errores y pases largos. Nuestra avanzada, la salida del lateral siempre hacia el lateral y el provocar errores hasta finalizar con éxito la situación. Han trabajado con intensidad, al final ha llegado el gol, pues bueno, por lo que ha llegado y punto, ¿no? No hay que darle más importancia. La posición de brazos siempre en movimiento, otra vez las dificultades para sacar el balón de la esquina, la ayuda de la avanzada, en este caso, demasiado temprano, un poco prematura, tenía que haber aguantado más. Esas son cosas que hay que ir ajustando en el entrenamiento, como por ejemplo también la orientación, ¿no? Otra vez la avanzada que llega demasiado pronto, que ya provoca un desequilibrio que en un partido hubiera sido gol. Esto lo vamos corrigiendo también durante el entrenamiento y al final las chicas llegan a dominarlo, cualquier equipo, ¿no? Su tiempo. Ahí estáis otra vez en la misma situación, de nuevo la ayuda de la avanzada y otra vez un poco el error en cuanto al ajuste, ¿no? De nuestra lateral que tiene que evitarlo. Veis cómo ahí rompe la salida del balón por la zona derecha en el pase, siempre orientadas correctamente para evitar no perder el balón o el oponente y fijaros cómo la intensidad del trabajo es importante. Las chicas están permanentemente siempre intensas a la hora de defender. Y por último, una situación de juego global a partir de la defensa 5-1 flex en la circulación del extremo. Ya hemos hecho un poco un proceso de inicio 2 contra 2, 1 contra 1, hemos desarrollado un poco trabajos analíticos, un poco más fragmentarios y ahora terminamos haciendo un poquito de defensa en sistema, ¿no? En defensa en 6 contra 6 a partir de esa defensa 5-1 flex o de la defensa 6-0 que hicimos también con las chicas, que mañana hablaremos más en profundidad de ellas. Es la parte final del entrenamiento, estamos intentando que vayan cogiendo las distancias, pero como veis, poco a poco ya van teniendo iniciativa para jugar hacia afuera, de ir, de volver otra vez al punto de partida, de bascular, hay intensidad, hay piernas, están intentando permanentemente mantener esa actividad que hace falta para tener calidad en el trabajo defensivo. Hay iniciativa, intentos de interceptar, siempre manteniendo la concentración y sin ninguna duda muy importante para defender. En definitiva, un trabajo que hay que interiorizar, esto es lo primero, ¿no? Hay que interiorizarlo, no es un trabajo que se pueda conseguir hacer de cualquier manera, pero que si poco a poco, con el trabajo que hacéis en pista y con vuestra filosofía de trabajo conseguís llegar a ello, os podéis adaptar a lo que yo entiendo que hoy en día es el trabajo defensivo al más alto nivel para contrarrestar todos esos ataques que cada vez tienen más calidad, cada vez tienen más nivel y, bueno, en definitiva que pueden provocar que de alguna forma una defensa se vea desbordada, ¿no?
Bueno, esto es un poco la primera parte de la charla que quería daros al respecto del trabajo defensivo y no sé, voy a contestar alguna cosa que tengo por aquí. Quería saber cuál es la mejor posición que debe tomar el pivote en una defensa 5-1. Bueno, esto lo hablamos mañana, si te parece bien, porque trabajaremos eso. Tengo unos privados, Chris Lady, que podrías, si no te importa, hacer públicos también para que los puedan leer todos tus compañeros, no solamente yo. El enunciado de la pregunta de Chris Lady es si se debe de entrenar todo tipo de defensa con un equipo, aunque éste domine bien un solo tipo de defensa. Otra en superioridad numérica, la defensa más recomendada sería un 5-1. Y Chris Lady me pone también con la rapidez que tiene el balón, ¿qué tiempo se debería jugar por partido un jugador? Bueno, espero que hayáis escuchado. Respecto a la primera parte, ¿se debe de entrenar todo tipo de defensa con un equipo, aunque éste domine bien un solo tipo de defensa? Otra, en superioridad numérica, bueno, esta primera, aunque éste domine bien un solo tipo de defensa. Se debe de trabajar en función, lo primero, de con qué grupo estás entrenando. Si me hablas de un equipo de alto nivel, yo te digo, como otra vez, que debes de encontrar un sistema sobre el que asentarte, un sistema madre, un sistema inicial sobre el que asentarte a ti, al equipo y a tus jugadores. Y a partir de ahí, como mínimo, tener una alternativa, un sistema alternativo que también puedas dominar. El hecho de que domines bien un sistema, el hecho de que lo hagas bien, no significa que no puedas abrirte a otras alternativas, porque tan importante como lo colectivo es lo individual. Y cuando un jugador es buen defensor, seguro que puede adaptarse a varias tareas. Pero yo creo que abusar de demasiados sistemas tampoco es conveniente. Ya te digo que yo en mi trayectoria como entrenador no he conseguido nunca tener más allá de un par de sistemas defensivos en cada equipo trabajados con cierta calidad. Y creo que en esa es la línea, esa es un poco la línea. Otra, en superioridad numérica la defensa más recomendable del 5-1, no. En superioridad numérica depende un poco de las características de tu equipo, de lo que hayas entrenado, porque hay que entrenar la superioridad numérica en defensa, obviamente, y depende un poco de lo que el otro equipo te plantee. Piensa también, Chris Lady, que hoy en día el cambio de portero es una herramienta que se está utilizando mucho y que muchas veces ya la superioridad numérica no es tal, se convierte en igualdad, porque se sustituye al portero para que entre un jugador de campo y vuelves a encontrarte con la tesitura de 6 contra 6. Así que depende un poco de las circunstancias. Es una alternativa que puede ser, pero hay muchas otras que dependen un poco del trabajo. Con la rapidez que tiene el balonmano, ¿qué tiempo se debería jugar por partido un jugador? Esta es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que otra de las grandes evoluciones que tiene nuestro deporte es que aquellos tiempos en los que se jugaba con 7 titulares y las demás o los demás prácticamente no entraban al campo o entraban cuando el partido estaba decidido o cuando había una lesión, evidentemente esto ya no existe, esto ha pasado a la historia. Pero digo más, yo creo que los equipos ganadores son aquellos que tienen una gestión de los cambios que permite que los 14 o 16 que estén en la alineación puedan ser utilizables. Cuanto más equiparación tengas, cuanto más nivel tengas en los 16 jugadores y más puedas repartir y gestionar el tiempo de juego en pista, muchísimo más rendimiento tendrás del equipo. Jugar con pocos jugadores ha pasado a la historia y un equipo que juega con pocos jugadores y sobre todo cuando estoy hablando de una competición internacional o nacional donde se juegan 5 partidos en 5 días, por decir algo así, quien juega con pocos jugadores, normalmente, aunque empiece bien, aunque empiece ganando, si encuentra enfrente rivales que pueden tener otra forma de gestionar su trabajo, siempre acabará perdiendo, siempre acabará descendiendo su rendimiento. Es muy importante analizar todos y cada uno de tus jugadores, buscar un equipo lo más equilibrado posible siempre que sea, siempre que se pueda, siempre que lo permitan las condiciones, y gestionar la carga de minutos que cada jugador recibe por partido. En mi opinión, un jugador para que esté a su máximo nivel de rendimiento en el orden físico
el tiempo no debe de exceder de 15, 20 minutos como mucho. Para mí es un tiempo límite para un jugador para que esté al mejor nivel posible sin tener grandes errores. Pero incluso diría que si el tiempo de juego se puede reducir y bajarlo porque tienes la capacidad de gestionarlo de otra forma, pues muchísimo mejor. Jesús, cuando transforma el exterior, la defensa central en la defensa 5-1, Fleck siempre basculará defensivamente al lado que deja el exterior. No, cuando circula el extremo, Jesús, dependerá de la posición que adopte el central. Si el central se mantiene en zona central, continuará con él. Si el central se desplaza a la zona lateral del extremo que ha circulado, probablemente muchos equipos, pasarán al avanzado a esa zona. Yo lo que te puedo decir es que en nuestro caso, nuestro avanzado ante ese tipo de circulaciones normalmente intenta mantener lo más posible la zona central, no abandonar la zona central. Espero haberte contestado más o menos, Jesús. Mañana lo podemos matizar más si quieres. No pasa nada, Chris Lady. Me pasa a mí también. Yo también me equivoco a veces. Y lo meto por privado sin darme cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Son las 6:30. La verdad que hoy me he pasado mucho del tiempo que había programado la organización. Os pido disculpas por ello porque no es mi intención tampoco teneros aquí clavados toda la mañana dominicana, que seguro que hace un día estupendo, maravilloso y bueno para disfrutar de esa tierra que aporta muchas cosas y que todos estamos deseando visitar cada vez que se puede. Gabriel, por mi parte, está listo. Bien, voy antes de pasarle a Nino, no sé si tienes algo que decir, y después a Nancy, que es quien va a despedirnos hoy, decirte, Alfredo, que todo el personal que está en el curso está repitiendo algo que dijo Tommy en la despedida que a él le tocó. A todos nos está pasando lo siguiente: tú estás en el curso y nosotros miramos el reloj lamentando que el tiempo va a concluir. No es deseando que el tiempo concluya, porque ha sido muy interesante en lo particular, y me voy a atrever a decírtelo. Hoy diste en el punto del clavo mío. Mi trabajo, mi gusto es la defensa, y me sentí totalmente identificado. Estuve bien atento y me imagino que todos los demás. Y nada, mil gracias en lo personal y en nombre de la federación. Nino, si vas a hablar algo, por favor. No se te escucha, Nino. Marcel, no se escucha, Nino. Marcel, libera a Nino y a Nancy, por favor. Bien, vamos a lo que ellos, Marcel. Nino tiene un iPhone, está como iPhone, no como Miguel Rivera. No está como Miguel Rivera. Se ve su imagen de todas las maneras. Sí. Marcel. Bien, en lo que se resuelve eso técnico, nada más tenemos hoy 2 personas que no están identificadas. Hemos ido progresando. No sé quién es 379-150-0890, que es el ID del Zoom, y asumió eso como nombre. Y está el J7, que sigue sin poner el nombre. Es fácil. Miren, mañana, cuando usted vaya a ingresar, en vez de usted entrar directamente con el ID, le va a decir que se identifique en la tercera casillita. Entonces ahí usted ponga el nombre suyo correctamente. Eso es para el 379-150-0890 y para el J7. Los demás, por favor, tratar de cumplir con las tareas. Profesor, hoy parece que no dejó tarea.
entonces le está dando un chance más para que completen las dos anteriores. Esa es la realidad, profesor Alfredo. Sí, efectivamente, porque como esta parte defensiva tiene dos días, yo la tarea la daré mañana cuando finalice la segunda parte, ¿vale? Lo cual podréis aprovechar para completar lo que no podáis haber hecho hasta ahora. Me gustaría que le repitieras, por si acaso alguno hay que refrescarle la memoria, repítele las dos tareas, por favor, si las tienes ahí a mano. Sí, referente a la primera tarea, se trataba de darle una progresión o variantes a los ejercicios que yo puse en la charla de juego de ataque, qué alternativas se podían plantear, qué acciones se podían introducir en ese trabajo. Y luego, en cuanto al tema del contraataque que hablamos ayer, les pedí que me desarrollaran 3 ejercicios con sus 3 gráficos sobre contraataque, uno de primera oleada, otro de segunda y otro de tercera oleada. Esa era un poco la cuestión. Bueno, gracias, Alfredo. Espero que hayan escuchado para que puedan entonces ponerse al día los que no cumplieron con las dos tareas. Nino. ¿Me escuchan ahora? Nancy, gracias Alfredo, gracias a los participantes. Nancy tiene la palabra. Alfredo. Qué honor saludarte, Alfredo. De verdad que sí, un respeto para ti y para todos los participantes que están aquí. ¿Cómo están? Me alegro que estés bien. Nada, agradecerte en el nombre del presidente de la federación, como parte del número de los agradecerte por No te escucho bien, Nancy. ¿No me escuchas? Bien, no. Bien. ¿Tú me escuchas, Alfredo? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Nada, agradecerte y seguir agradeciéndote por este inmenso curso, por este inmenso taller que nos estás impartiendo a cada uno de nosotros, en nombre de la federación, en nombre ser parte del comité ejecutivo, y a los participantes que aprovechen al máximo el conocimiento tuyos implantados, de tantos años dirigiendo, de verdad que sí. Me llevé una excelente experiencia contigo cuando era tu alumna en el 2010, de verdad que sí, mi respeto para ti. Y nada, seguir mañana con este interesante curso y agradecerte de antemano y a todos los participantes que aprovechen. Muchísimas gracias y de verdad te quiero de este lado. Yo también te quiero mucho y ahora que puedo hablar, decirte que de la experiencia que tuve con vosotras en los Juegos Centroamericanos del Caribe y todo aquello que entrenamos, tengo que decirte que pocas veces he tenido jugadoras tan comprometidas y tan buenas capitanas como tú. Así que mi recuerdo para ti siempre de corazón y muy grande. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias y un abrazo bastante fuerte. Y mañana continuamos con este interesante curso. Por supuesto, un abrazo, un beso muy grande. Igual para ti. Y buen provecho para todos. Me imagino que ya tú almorzaste. A mí ya me toca la cena ya casi. Sí. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo. Bien, mañana temprano entonces nos vemos todos. Muchas gracias. Bye. Buen provecho. Hasta mañana a todos. Gracias. Marcel, gracias.